Decía, gracias por la invitación a todos los organizadores. Como dijo Sebas, el título de la charla es el rol de la indistinguibilidad en la estimación de una fase interferométrica. Es un trabajo que hicimos el año pasado en el Laboratorio de Óptica Cuántica en CITEDEF, en Buenos Aires. Bueno, yo, Ignacio López Grande y Miguel Larrotonda, que trabajamos en el Laboratorio de Óptica Cuántica, y Gustavo Martín Bosic, que trabaja en el Instituto de Física de La Plata, en CONICET, y actualmente está en la Universidad de Cagliari, en Cerdeña, en Italia. Yo actualmente también estoy en Italia haciendo un postdoc. Y lo que voy a contar es básicamente en realidad más de la parte de aplicaciones tecnológicas, más bien metrológicas, que Fede mencionó como una aplicación de la indistinguibilidad. Y antes de pasar bien a como el problema que atacamos en este trabajo, quería hacer una pequeña como introducción o contextualización sobre, digamos, el problema de estimación de parámetros y cómo la cuántica puede dar una ventaja sobre los esquemas clásicos en este problema. Esencialmente, el objetivo es para un dado o ciertos dados recursos y un esquema en particular, determinar la mayor precisión que se puede alcanzar en el problema de estimación de algún parámetro mediante justamente la explotación de fenómenos cuánticos. Esto tiene aplicaciones bueno, en un montón de cosas, pero hay mucho en lo que es quantum imaging, o sea, para realizar imágenes por encima, con precisión mayor de lo que lograrías con un esquema clásico, como por ejemplo para medir muestras biológicas o muestras que requieren poca iluminación para no ser dañadas, o incluso en un experimento reciente que probablemente todos conozcan, como fue el experimento de LIGO para medir las ondas gravitacionales, donde justamente medían desplazamientos infinitesimales en un interferómetro y había un montón hubo mucho desarrollo metrológico en este experimento. A nosotros en particular en este trabajo nos va a interesar estimar una fase interferométrica, o sea, la fase dentro de un interferómetro. Entonces, para contextualizar un poco este problema, voy a hacer un pequeño esquema. Hagamos de cuenta que esto es un interferómetro, o sea, uno tiene un estado de entrada, entra al interferómetro, agrega una fase en una de las ramas y luego hace una medida proyectiva al estado de salida. Y si uno hiciera este experimento con fotones individuales, o sea, de a uno, pero todos descorrelacionados, usando n fotones, repite el experimento, a lo sumo, lo máximo que va a poder lograr es disminuir la varianza en la estimación de esta fase como 1 sobre n. O sea, esto es lo que se conoce como el Standard Quantum Limit o Shot Noise Limit, hay diversos nombres, pero es básicamente el límite clásico, es como la mejor resolución que uno podría lograr clásicamente utilizando, aunque sean fotones, o sea, que es un recurso cuántico, digamos, al estar descorrelacionados no tengo ninguna ventaja, digamos, no puedo lograr nada mejor que lo que lograría con un haz de luz clásico intenso. En cambio, si ahora pienso en estos n fotones entrelazados, en un estado que se conoce como NUN, porque es básicamente tener n fotones en el estado 0 y otros n fotones en el estado 1, repitiendo el experimento, pero en esta vuelta usando los n fotones entrelazados, se logra mejorar la precisión o disminuirla por un factor 1 sobre n cuadrado. O sea que hay una ganancia exponencial con el número de recursos que uno utiliza, y esto es lo que se conoce como el límite de Heisenberg, que es un límite fundamental, digamos, de la cuántica, es lo de la física, lo mínimo que se podría lograr. Sin embargo, está claro que uno lo que querría siempre es tener un n grande, o sea, un gran número de fotones para lograr una mayor precisión, pero tener un número grande de fotones entrelazados es un desafío tecnológico realmente muy grande. Entonces, es por eso que existen distintos esquemas, no voy a entrar en el detalle de esta tabla acá, pero básicamente en un esquema donde uno tiene un interferómetro común y corriente con una fase en una de las ramas del interferómetro, uno puede, digamos, estudiar qué tipos de estados de entrada me permiten lograr precisiones que vayan como
el límite de Heisenberg, o sea, que vayan como n cuadrado de alguna manera. Lo que nos interesaba entonces a nosotros era un poco este problema de la estimación de una fase para un dado recurso y en particular ver qué rol juega la indistinguibilidad en la precisión que uno puede alcanzar. Entonces, ahora sí, yendo un poco a lo que va a ser la charla, como decía, nuestro objetivo va a ser caracterizar la relación entre la precisión en la estimación de una fase interferométrica y la indistinguibilidad de los fotones que entran en este interferómetro. Voy a hacer una pequeña introducción a la estimación de parámetros, luego en particular hablar de la estimación de una fase interferométrica y cómo aparece esta relación entre precisión e indistinguibilidad, y por último la descripción del experimento que hicimos y los resultados. Entonces, el problema de estimación de parámetros lo podemos describir en 3 pasos esencialmente. Yo voy a hablar siempre de una fase porque estamos hablando de una fase interferométrica, pero en principio puede ser cualquier parámetro. Lo primero que hay que hacer es preparar un estado cuántico inicial que llamaremos ρ-in. Luego se codifica la fase o el parámetro de interés, phi, en un estado de salida que básicamente corresponde a hacer una operación o un mapa sobre el estado inicial y obtenemos un estado de salida que depende de esta fase. Y por último se realiza una medición sobre el estado de salida, en principio generalmente va a ser una medida proyectiva, sobre un conjunto, digamos, de proyectores, y uno entonces obtiene justamente las distribuciones de probabilidad, usando la regla de Born, a partir de lo cual podría obtener un estimador del parámetro. O sea, esto en realidad es simplemente física estadística, no hay mucho más allá de que acá estos estados sean cuánticos. Ahora bien, a partir de esta distribución de probabilidad y la construcción del estimador, la precisión o la varianza que se alcanza tiene, digamos, una cota que está dada por lo que se conoce como cota de Cramer-Rao, que me dice que la varianza en la estimación de mi parámetro, en mi estimador, siempre va a ser mayor o igual a esta cantidad que es 1 sobre f, donde f es lo que se conoce como información de Fisher. Es esencialmente esta cosa que vemos acá, que depende justamente de mi distribución de probabilidad, de las probabilidades medidas en este conjunto de POVM. O sea que en este, digamos, contexto, la precisión que voy a lograr depende de la medida proyectiva que hice, de mi estado inicial que elegí y obviamente del esquema del mapa de la operación donde aplico la fase. Esto, sin embargo, si pasamos a la cuántica, acá lo único que cambia es que esta f ahora es una fq, o sea, es la f cuántica, y la manera en la que se calcula la información de Fisher cuántica es realizando una maximización sobre todas las posibles medidas de la información de Fisher clásica. Esto de acá, entonces, me da, si se quiere, la precisión última o fundamental que podría lograr, y obviamente es un problema no trivial, ¿no? Porque realizar esta maximización sobre todas las posibles mediciones no siempre es sencillo. Pero si nos restringimos a cierto tipo de operaciones, vamos a ver que hay expresiones cerradas que resultan bastante sencillas al final. Entonces, en particular, vamos a considerar operaciones unitarias, las podemos escribir de esta manera, donde acá H es siempre el hamiltoniano generador de la operación. Y si consideramos, por ejemplo, un estado inicial arbitrario ρ-in, la información de Fisher cuántica se calcula simplemente de esta manera, que depende nada más de la descomposición espectral de mi estado de entrada ρ-in, o sea, de los autovalores y autovectores, que si puedo descomponer el estado ρ-in en sus autovalores y autovectores, resulta dentro de todo una expresión sencilla o cerrada, digamos. Ahora, si el estado inicial es puro, esto se simplifica aún más porque la información de Fisher cuántica se puede calcular como 4 veces la varianza del hamiltoniano, calculada con el estado ρ-in inicial. Esto ya de por sí nos simplifica un montón las cosas. Y por último, esto lo agrego porque nos va a ser de interés a nosotros, si el estado inicial es mixto, y considero mixto como un estado al que le agrego ruido blanco, o sea, parto de un estado puro, y lo mixturizo un poco con un estado que va como la identidad sobre la dimensión de mi espacio de Hilbert. Lo único que cambia en la información de Fisher cuántica es que se me agrega, digamos, un factor multiplicativo que depende
de la cantidad de ruido, digamos, o de impureza que tiene mi estado. Estas tres fórmulas que vemos acá, como decía, son fórmulas cerradas, o sea que es sencillo dentro de todo calcularlas, y además una característica importante es que son independientes de la fase. O sea, en ningún lugar acá entra la fase o el parámetro que a mí me interesa calcular. Entonces, vamos a ir sí ahora al problema de la estimación de una fase interferométrica. Voy a concentrarme entonces siempre en operaciones unitarias y por ahora vamos a suponer que el estado de entrada es un estado puro, por lo que la información de Fisher cuántica la calculamos como 4 veces la varianza del Hamiltoniano. Y vamos a considerar el caso en el que tengo 2n fotones en un interferómetro de 2 entradas tipo Mach-Zehnder. Lo voy a esquematizar como este cuadradito de acá. Estas son mis dos entradas, alfa y beta, son dos modos en los cuales van a estar codificados mis fotones. Y el hamiltoniano correspondiente a la operación de interferencia se puede describir de esta manera, utilizando operadores creación y destrucción en los dos modos que llamamos alfa y beta. Entonces, si considero primero que mi estado de entrada puro es un estado donde los dos n fotones entran por un solo modo y tengo el estado de vacío en el otro modo, o sea, los dos n fotones entran por acá, la información de Fisher cuántica se calcula con esta formulita, la de 4 veces la varianza del hamiltoniano, y lo que obtenemos es que vale 2 por n, o sea, 2n. Por lo tanto, la varianza, si recuerdan que va como 1 sobre la información de Fisher cuántica, resulta 1 sobre 2n, que es el límite clásico, ¿no? Lo que habíamos mencionado antes. O sea que entrando con fotones de esta manera no gano nada, no hay una ventaja. Pero si ahora entro con un estado donde tengo n fotones sobre una de las ramas y n fotones sobre la otra, o sea, n fotones y n fotones, la información de Fisher cuántica resulta 2n por n más 1. Y esto sí escala como el límite de Heisenberg, porque me aparece acá el n cuadrado dividiendo. Bien, esto no, digamos, no lo dije, pero supone que estos n fotones son indistinguibles. O sea que más allá de que los puedo distinguir acá a la entrada cuando uno está en el modo alfa y el otro en el modo beta, una vez que entran en el interferómetro, yo ya no puedo saber cuál era el que venía por alfa y cuál era el que venía por beta. Son indistinguibles para nosotros. Y acá es donde a nosotros nos interesaba entonces investigar justamente qué pasa si estos dos n fotones no son del todo indistinguibles. O sea, si yo puedo agregar algún grado de distinguibilidad entre ambos, ¿cómo cambia la precisión o la varianza que puedo lograr? Para eso entonces lo que vamos a hacer es agregar 2 grados de libertad extra, los que voy a llamar mu y nu. Espero que esto no genere muchas confusiones, pero bueno, voy a tener mis modos alfa y beta, que son, digamos, donde se codifica la interferencia, o sea, donde interfieren, y mu y nu son grados que me permiten además agregar distinguibilidad entre los fotones. La manera en la que vamos a hacer esto es escribiendo el modo beta como esta suma de acá. Yo no estoy viendo la pantalla, así que si alguien me quiere interrumpir no pasa nada, pueden decirme. Decía, el modo beta lo vamos a escribir como una suma de los dos modos beta mu y beta nu, donde está modulado por lo que llamamos grado de indistinguibilidad, que la escribimos con esta I caligráfica. Son dos modos ortogonales, que esto podría ser, por ejemplo, en un interferómetro común, uno podría decir que alfa y beta son dos caminos, y mu y nu son, por ejemplo, los tiempos de llegada de los fotones. Y entonces en el esquema quedaría algo así. El estado inicial con el que voy a entrar van a ser n fotones codificados en el modo alfa mu y n fotones codificados en el modo beta i, donde acuérdense este beta i es donde puedo controlar mi grado de distinguibilidad. Escribiendo entonces ahora este estado de entrada, lo que puedo ver es que si I vale 1, que es cuando ambos fotones son indistinguibles, lo que voy a tener es un estado donde tengo n fotones en el modo alfa, n fotones en el modo beta, ambos en el modo mu, usamos esta notación, y esto es esencialmente lo mismo, vuelvo para atrás, lo mismo que teníamos acá, es como tener los n fotones entrando uno en cada modo alfa y beta. Y entonces recupero la información de Fisher cuántica que escala como el límite de Heisenberg.
mientras que en el caso distinguible, que sería meter igual a 0, los dos fotones entran uno en modo alfa en el modo mu de distinguibilidad y otro CN en el modo beta, pero en el modo nu. Y esto, si calculamos la información de Fisher cuántica, nos da 2n, o sea que acá recuperamos el límite clásico. En el intermedio, básicamente hay que hacer la cuenta, pero lo que uno termina obteniendo es esta expresión de acá, que es bastante interesante. O sea, ay, perdón, me pasé. Lo que tenemos es que la información de Fisher cuántica para este estado inicial va como 2 por n cuadrado por la indistinguibilidad o el grado de indistinguibilidad más 2n. Y esto, si lo reescribimos, resulta en una suma convexa de justamente los dos términos de información de Fisher para caso distinguible e indistinguible, modulados por el grado de indistinguibilidad. O sea, acá lo que vemos es que de este resultado, efectivamente, la indistinguibilidad resulta un recurso necesario y suficiente para obtener una ventaja cuántica con respecto a un esquema clásico, ¿no? Un mínimo grado de indistinguibilidad ya me da por encima del límite clásico que va como 2n. Bueno, y ahora voy entonces al experimento. Voy a describirlo un poco, capaz no entrar en tanto detalle, pero bueno, cualquier cosa me lo preguntan. El experimento que que hicimos nosotros es un experimento usando fotones. Como no, digamos, los fotones son difíciles de generar y de manipular individualmente, nos restringimos solo al caso de 2 fotones, que sería n chiquita igual a 1, es el caso más sencillo, pero que sin embargo nos alcanza para poder observar esta relación que queríamos ver. Y el experimento entonces consiste en generar pares de fotones por medio de un proceso que se conoce como conversión paramétrica descendente. Estos 2 fotones se generan con igual polarización, en nuestro caso horizontal. Entonces tengo un fotón horizontal que va por un camino, otro fotón horizontal que va por otro camino. En nuestro caso, los modos que yo llamé antes alfa y beta, ahora van a ser modos de polarización, justamente, que van a ser horizontal y vertical, mientras que los modos que llamé mu y nu, ahora van a ser modos de camino, que los llamo A y B. O sea, la interferencia se va a dar en polarización y la indistinguibilidad la controlamos por medio del camino. O sea, 2 fotones en un mismo camino son indistinguibles, en caminos distintos son distinguibles, lógicamente. Y esto también yendo un poco a la notación, vamos a escribir los estados de esta manera: H y B en el modo A, H y B en el modo B. Es decir, los modos estos son separables en los grados A y B o mu y nu. Bien, entonces decía, tenemos un fotón que se genera, los 2 fotones se generan con polarización horizontal, uno va por el camino que llamamos acá A' y el otro por el camino que llamamos B'. El que va por el camino B' se encuentra acá con una lámina de media onda, H1. Esta lámina de media onda H1 lo que hace es justamente rotar la polarización de los fotones que van por este camino. En particular, el fotón horizontal se puede convertir en un fotón dependiendo de la lámina esta, ¿no? Si la lámina está a 0 grados, o sea, no genera ninguna rotación en la polarización, seguirá siendo horizontal y se transfiere por medio de este separador de as por polarización y se transferiría al modo B. Mientras que si la lámina está a 45 grados, la polarización horizontal se rota completamente a vertical y entonces el fotón resulta reflejado en lo que llamamos modo A. En el modo B, además, agregamos una lámina de media onda a 45 grados que genera que los fotones que eran transmitidos horizontalmente ahora se conviertan en verticales, por lo que al final de todo, la operación esta de la lámina H1 más la lámina a 45 grados me genera un estado que es, dependiendo del ángulo de la lámina de media onda, que acá lo llamé alfa, capaz esto ahora que estoy viendo confunde, pero este alfa es el ángulo de la lámina de media onda, puede ser un fotón vertical en el camino A o un fotón vertical en el camino B. Mientras que los fotones que venían por el modo A' simplemente serán transmitidos, o sea, no hago nada sobre estos fotones, vienen horizontales, se transmiten horizontales en el modo A. Entonces, justamente, esta lámina de media onda es lo que nos va a permitir controlar el grado de indistinguibilidad entre nuestros fotones, haciendo que vayan o por un camino o por el otro camino. Cuando van por el camino A, resultan justamente
que van en el mismo camino de los fotones que venían por esta rama de acá. De esta manera, entonces, generamos nuestro estado de entrada, que va a ser esto que ven acá, es raíz de I, que es la raíz, es el seno del ángulo de la lámina de media onda, por los dos fotones en el camino A, uno con polarización horizontal y uno con polarización vertical, o uno menos la indistinguibilidad, raíz de eso, por un fotón horizontal en el camino A o un fotón vertical en el camino B. Acá está escrito, capaz esta forma es un poco más clara porque está ya separado en los dos modos de camino. Bien, hasta acá nada más hicimos la parte de preparación del estado. Ahora nos faltaría codificar la fase, ¿no? En este caso, olvidaba esto. Bueno, si Fede dijo que yo iba a hablar del interferómetro de Hom o de Hongo-Mandel, no lo voy a hacer. Voy a hacer algún comentario al pasar, pero obviamente, con que los dos, por ejemplo, el estado este en donde los dos fotones están en el mismo camino, no me garantiza ya de por sí que sean indistinguibles porque podrían, bueno, primero acá tienen polarizaciones distintas, pero eso ahora vamos a ver que esa información se borra cuando uno justamente hace interferencia, que acuérdense que a nosotros nos interesa la interferencia en polarización. Pero además de eso, necesito que lleguen a este divisor de haz al mismo tiempo, porque si llegara un fotón primero y otro después, ya temporalmente los puedo distinguir. Entonces, para garantizar justamente que ambos fotones lleguen al mismo tiempo al divisor de haz, es que se hace esta interferencia que se llama interferencia de Hongo-Mandel o interferencia Hom, donde uno lo que ve es desplazando ligeramente uno de los caminos ópticos, o sea, alargándolo o achicándolo con respecto al otro camino, lo que ve es el número de coincidencias a la salida de este divisor de haz, por ejemplo. Cuando los dos fotones llegan juntos a este divisor de haz y salen juntos por este mismo camino, no puedo distinguirlos en coincidencias. O sea, tengo lo que se llama un pozo o el famoso dip de Hom, donde acá en este punto me dice que efectivamente los dos fotones están saliendo juntos por el mismo camino y relativamente al mismo tiempo, a un tiempo que resulta indistinguible por lo menos para nuestros equipos de medición. Entonces, todo el experimento se realiza, digamos, en este punto de acá, en el mínimo del pozo de Hom, donde me garantizo que los fotones están llegando al mismo tiempo y no tengo distinguibilidad temporal, y entonces la distinguibilidad solo la manejamos por la diferencia de caminos de salida de este divisor. Bueno, como decía, nos falta entonces ahora agregar la fase, hacer la interferencia, que en nuestro caso es interferencia en polarización, y eso se hace simplemente rotando la polarización con una lámina de media onda. Esta lámina de media onda lo que va a hacer es que los fotones que estaban horizontalmente polarizados en el camino A se van a codificar como una suma con una probabilidad dada por el ángulo de esta lámina de fotones horizontales o verticales, y a los verticales los transforma de esta manera. O sea, también genera una combinación lineal de fotones horizontales o verticales, pero con otras amplitudes. Esto no importa, porque no voy a entrar en el detalle de esta cuenta. Lo único sí que quiero hacerles notar es que cuando uno aplica esta transformación, lo que termina obteniendo es un estado a la salida de este interferómetro en polarización, donde tiene términos que van como dos fotones horizontales en el modo A, o dos fotones verticales en el modo A, o uno vertical y uno horizontal, todo esto en el modo A. O sea, esto es como todo lo que acompañaría la parte de indistinguibles. Y ven que acá efectivamente se genera un estado de dos fotones, y que es lo que se conoce como el estado NUN para n igual a 2. Y después además tengo todas las otras opciones que son, digamos, distinguibles para nosotros, que es dos fotones horizontales, pero uno en el modo A, uno en el modo B, y las distintas combinaciones donde los fotones salen siempre en los dos caminos distintos. Finalmente, lo que hay que hacer es detectar. Acuérdense que nosotros habíamos visto que la información de Fisher cuántica para un estado puro y para nuestro hamiltoniano que representa o que describe el interferómetro de Mach-Zehnder iba como 2n² por i más 2n. Esto acá es el caso ideal, ¿no? Acá no usamos nunca la medición, o sea, no entró el problema de la medición. En el experimento sí, efectivamente necesitamos medir, y para eso entonces hay que encontrar la base
en la cual proyectar que me recupere este resultado. Nosotros efectivamente... Calculé 5 más. ¿No? Dale, buenísimo. Nosotros encontramos esa base y recuperamos entonces a partir de hacer el cálculo clásico de la información de Fisher, que es a partir de las distribuciones de probabilidad, recuperamos el resultado que va, esto que es 2 por i más 2, que equivale, digamos, al resultado de la información de Fisher cuántica para n igual a 1. O sea que efectivamente encontramos la base que maximiza y, eso no importa. Entonces ahí sí podemos pasar al experimento. Lo que hicimos fue controlar el grado de indistinguibilidad. Estos son 3 gráficos para 3 grados de distinguibilidad distintos o de indistinguibilidad. Y medimos entonces todas las distribuciones de probabilidad asociadas a nuestra base de medición, a nuestros proyectores. Y a partir de eso pudimos entonces calcular la información de Fisher, no cuántica en este caso, sino la información de Fisher clásica a partir de las distribuciones de probabilidad para nuestro estado. Si bien idealmente esperábamos que la información de Fisher vaya como 2i más 2, o sea, que no dependa, digamos, de la fase, sino que sea una cosa lineal con la indistinguibilidad, vemos que acá lo que se observa es que efectivamente hay una oscilación, hay una dependencia grande con la fase, y esto esencialmente es porque nuestras distribuciones de probabilidad obviamente no son ideales. En particular, siempre hay, digamos, una medida no nula, o sea, no llegan al 0, o sea que las distribuciones de probabilidad tienen un fondo que nos arruina un poco este cálculo, por lo que entonces asumimos que nuestro estado de entrada no es un estado puro, que es lo lógico, ¿no? Experimentalmente, no solo el estado de entrada no es puro, sino que la codificación de la fase en el interferómetro tiene también sus errores asociados y las mediciones tampoco son perfectas, pero nos centramos solo en estudiar qué pasaba si el estado de entrada no era puro y le agregamos justamente un grado de impureza como ruido blanco. Esto afecta nuestras distribuciones de probabilidad de esta manera, con lo cual obtenemos lo que nosotros llamamos una F', que es una información de Fisher, en este caso sí clásica, asociada a estas nuevas distribuciones de probabilidad. Y esto nos permite entonces describir este comportamiento que teníamos acá. Lo que hicimos entonces fue simplemente agarrar el máximo asociado a cada grado de indistinguibilidad y ver cómo se comportaba esta información de Fisher en función de la indistinguibilidad que teníamos. Este gráfico, y con esto ya termino, lo que vemos son 3 curvas y los datos experimentales. Los datos experimentales corresponden justamente, como decía recién, al máximo asociado a cada curva, sería la información de Fisher asociada a cada grado de indistinguibilidad. Y acá está, en línea punteada, es el caso ideal, la información de Fisher cuántica para un estado inicial puro, que es esta expresión de acá, que va desde 2 hasta 4, de 2 a 4. El caso que es línea punteada y con punto, la violeta que se ve acá en entre medio, sería la información de Fisher cuántica para un estado inicial mixto, o sea, si consideramos este estado mixto de acá, y calculamos la información de Fisher cuántica, acá lo pongo abajo, acuérdense que era simplemente un factor multiplicativo asociado al grado de impureza, y nos da esta curva de acá que todavía no se aproxima a nuestros datos experimentales, pero en cambio si calculamos la información de Fisher asociada a estas nuevas distribuciones de probabilidad con error, sí obtenemos una curva que se acerca más a nuestros puntos experimentales, por lo menos para los primeros 3. Estos últimos 2 de acá, que se alejan todavía un poco más de la curva, digamos, de predicción a partir de nuestro modelo de un estado de entrada mixto, se explica justamente porque al incrementar el grado de indistinguibilidad, los errores experimentales se hacen aún más notorios, o sea, cuando el estado es altamente indistinguible, cualquier mínima perturbación agrega distinguibilidad de nuevo al estado y hace que entonces se pierda un poco ese grado de indistinguibilidad que habíamos logrado. Entonces, un modelo más, si se quiere, más justo sería considerar además los errores experimentales asociados a la codificación de la fase y a la medición para obtener una mejor predicción para nuestro experimento. Sin embargo, lo que sí podemos concluir es que efectivamente vemos cómo la información de Fisher crece linealmente con el grado de indistinguibilidad, o sea que se cumple esta relación,
y efectivamente pudimos realizar la caracterización tanto teórica como experimental de la dependencia de la varianza o de la precisión en la estimación de la fase con el grado de indistinguibilidad, y vemos que esa dependencia es lineal, y por lo que resulta que la indistinguibilidad es esencial, dependiendo del caso, es necesaria, a veces es necesaria y suficiente, pero seguramente es un recurso esencial para obtener una ventaja cuántica en la estimación de una fase interferométrica. Y con eso termino. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Laura, por la charla. Ahora se abre un espacio de preguntas. Yo tengo una pregunta para hacerte, Sí. y después hay otras. Por cómo entendía la indistinguibilidad cuántica, yo la entendía asociada a la pregunta de si hay alguna propiedad o no la hay que me permita distinguir una partícula de otra o seguirla en el tiempo. Entonces, entendida así, es como una propiedad binaria, o es indistinguible o no lo es. Cuando vos introducís acá el concepto de grado de indistinguibilidad, me queda la duda de cómo lo entendés. Me imagino que a nivel estadístico, pero sería como que hay algunas que sí son distinguibles y otras no, o la interpretas de otra manera. No, en realidad, digamos que cuán distinguible es para un experimental o una experimental es básicamente si mi equipo de medición las puede distinguir, ¿no? Fíjate si querés este esquema que tengo como dos paquetitos de onda, que acá en algún punto están corridos, o sea, los centros, si lo ves, yo los dibujé corridos, pero podrían superponerse levemente, ¿no? O sea, podría suceder que yo tenga un equipo de medición que me permita, por ejemplo, medir diferencias de tiempo de femtosegundos, entonces yo hasta ese límite los puedo distinguir, o no, pues tengo un equipo que me permite distinguir nanosegundos, entonces cualquier cosa que esté en una ventana de, no sé, decenas de nanosegundos, para mí son el mismo paquete de onda, no puedo ver que hay dos, efectivamente, que hay dos fotones. Entonces, efectivamente en la práctica existe ese grado, ¿no? Que es como cuánto yo puedo distinguir que viene un fotón o que vienen dos, efectivamente. Es cierto que por ahí en la teoría es como que uno podría pensarlo como algo binario, pero incluso en la teoría uno podría escribirlo como lo escribimos nosotros acá, que los modos efectivamente, además de ser un modo espacial, tenga un grado extra, mu nu, que me permite controlar cuánto se solapan estos dos modos que yo estoy teniendo en consideración. O sea, escribir el estado este de acá, que efectivamente me permite jugar con cuánto es un estado distinguible respecto del otro. No sé si se entiende mi respuesta. Sí, sí, es para pensarlo, pero es un buen inicio. Y, Ana tenía otra pregunta. Ana Machtey. Sí, hola Laura, muy linda la charla, muy interesante. Cuando Gracias. te estaba escuchando, estaba pensando justamente lo que comentaste al final. Vos primero contaste todo con estados puros y cómo calcular la fidelidad, la información de Fisher y demás. Y mostraste al final que, podés, digamos, en general, vos preparás un estado que está afectado por el ruido de alguna forma. No me quedó claro entonces, porque al final vos calculás unas probabilidades, calculás la información de Fisher clásica basada en esas probabilidades y vos mostraste tres curvas. Si considerás un estado puro, si considerás el estado mixto, y pensé que esas probabilidades P' tendrían, yo pensaba que esas probabilidades P' estaban asociadas a ese estado Rho de entrada, que escribís como un estado que tiene ruido, pero después mostrás una curva azul que decís que es la que te sale calculando la información de Fisher con las P' esas. Y eso es lo que no me quedó claro ahí. Me estoy perdiendo un estado o una diferencia entre esas cosas. Sí, perdón, porque ahí fui rápido cuando vi que tenía 5 minutos, aceleré, y siempre pasa lo mismo que uno acelera al final, que es donde por ahí tendría que contar las cosas con más cuidado. Efectivamente, digamos, si uno considera este estado de entrada Rho-in mixto y calcula la información de Fisher cuántica, obtiene esto que está acá abajo, que era simplemente, digamos, me disminuye por un factor multiplicativo y tengo la curva violeta.
Estas F' salen de considerar el estado mixto y además la base de medición que usamos en el experimento, que era esta de acá, o sea, haciendo esta proyección sobre el estado de entrada. O sea, tengo este estado de entrada, le aplico la transformación y después proyecto sobre la misma base de medición que habíamos usado para encontrar el resultado teórico, que efectivamente vemos que no es la base óptima para medir un estado de este tipo. O sea, cuando el estado no es puro, ya esa base de medición no es la óptima. Encontrarla no fue para nada trivial, de hecho no la encontramos, cuál era la medición óptima. Encontramos algunas que se acercaban, pero que en la práctica eran impracticables, digamos, en el experimento no era posible hacer ese tipo de medición, porque estas mediciones que hacemos acá es una medida proyectiva sobre la base, digamos, esto era fácil de medir, era simplemente medir coincidencias entre todas las posibles salidas que tiene el experimento. La base que optimizaría, o sea, la que nos daría la información de Fisher cuántica o máxima para este tipo de distribución de probabilidad, no la encontramos, o en realidad para este estado de entrada. Claro, perfecto, ya entendí. Muchas gracias. No, de nada. Hay una pregunta también de Federico Israelevich. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias. Hola. Por la charla, muy buena, muy interesante. También Gracias. los organizadores por esta posibilidad. ¿Puedes volver, por favor, al arreglo experimental? Sí, acá. Sí. Hago una pregunta. Cuando obtener 2 fotones de la conversión paramétrica, los fotones tienen un poquito de energía distinta uno del otro. ¿Es cierto eso? Y si es así, ¿cómo te afecta en el formalismo que nos contaste? En realidad, energéticamente, o sea, se tiene que conservar, ¿no? Cuando se genera este proceso, hay una conservación tanto del momento como de la energía o de la frecuencia. En particular, el proceso que usamos nosotros es lo que se conoce como conversión paramétrica degenerada, que es que los 2 fotones que salen tienen la misma energía, o sea, la misma frecuencia o misma longitud de onda. Puede ser que haya alguna mínima diferencia, pero bueno, eso uno trata como de limitarlo usando filtros interferenciales acá a la salida y de medir entonces un ancho espectral determinado, pero bueno, siempre está bien. Tenés algún grado de distinguibilidad, podría ser energéticamente o en frecuencia, que nosotros no lo consideramos para nada, o sea, no hicimos ningún tipo de, ¿cómo decirlo?, de identificación en frecuencia ni en longitud de onda. O sea, usamos los mismos tipos de filtros en toda la detección y con eso nos aseguramos por lo menos de estar en la misma ventana de frecuencia de detección. Pero en sí el proceso es, o sea, conserva energía. Existen tipos de cristales donde uno genera fotones de distintas longitudes de onda o distinta frecuencia, y ahí sí son además distinguibles en longitud de onda, y habría que tener más cuidado en cómo uno hace el experimento. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, muchas gracias, Laura, por la charla. Estamos en tiempo de... Muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos por escuchar.